Y ahora con ustedes en De Todo Un Poco con Elizabeth Alberti. Bienvenidos amigos de nuevo a De Todo Un Poco con Elizabeth Alberti. El día de hoy tengo el placer de tener dos invitados muy especiales, a la licenciada Andrea Victoria Cano y también al licenciado Pablo Santa Cruz de la Vega. Él es el mayor exponente de la metaética a nivel mundial, al igual que la licenciada. Y bueno, he llegado a ellos gracias a mi gran amigo y colaborador en Colombia, Mauricio Arias, quien lleva más de 20 años estudiando las ciencias ocultas. Así que me siento muy complacida de tener el día de hoy estos dos invitados conmigo. Muchas gracias, Andrea y licenciado de la Vega, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Elizabeth. Es un gusto compartir este espacio contigo y bueno, muy agradecida por la invitación. De igual manera, una buena tarde al licenciado Pablo Santa Cruz. Es un gusto compartir este panel con usted. Gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Un saludo a todos los televidentes y seguidores de este programa. Es un gusto estar con nosotros, con ustedes, aquí en esta ocasión para hablar de temas tan interesantes que de seguro van a despertar la afición de mucha gente. Exactamente. Primero que todo, quiero, licenciado, que por favor les explique a nuestra audiencia qué es lo que quiere decir la metaética. Bien, la metaética nace gracias a la sabiduría hiperbórea, hay que decirlo. Realmente este conocimiento transmutador nos inspira para buscar su difusión. Como la sabiduría hiperbórea es una ciencia esotérica, básicamente, y la gente de nuestros tiempos es tan materialista, muy poca gente puede comprender el lenguaje esotérico. La mayoría de la gente queda perpleja ante el esoterismo en general, le digo, no solamente aquí en Bolivia, sino en todo el mundo. Entonces, es tan importante el conocimiento de la sabiduría hiperbórea y su difusión que ahí nace la idea de crear un lenguaje académico de la sabiduría hiperbórea. Por ejemplo, en la sabiduría hiperbórea se habla de un saber espiritual con la denominación de noología, ¿sí? Es un conocimiento noológico. Entonces es un neologismo que en realidad no es tal, pero es tan desconocido para la gente que tendría que estar imbuida de esoterismo para tratar de entrever lo que es el espíritu. Así que nosotros simplemente desarrollamos en este contexto la metaética para hablar de lo noológico. Un conocimiento extrapsicológico, así lo llamamos. Extrapsicología significa que está fuera de la psicología convencional. Y ahí entramos a lo apasionante que es la metaética. La metaética es una ciencia de recuperación de valores cardinales, que se sirve de ciencias auxiliares como la semiótica o la simbología, el estudio de la simbología como semántica y semiosis. Se sirve de la ciencia del revisionismo histórico. Usamos mucho la historia, pero una historia revisada a la luz de un trabajo científico de recopilación de datos fidedignos. Vamos a darnos cuenta que en la actualidad la gente no puede recuperar valores porque la historia ha sido falseada. Si en la historia nos muestran lo bueno como si fuera malo, entonces nuestros valores también van a estar tergiversados. Correcto. Es lógico. Así que necesitamos usar el revisionismo histórico. Lo que hace la metaética es sintetizar y estructurar el revisionismo histórico analíticamente. Tal vez por primera vez se hace un estudio científico, una propuesta científica, un método para hacer revisionismo histórico.
Entonces, ese método implica que se tiene que revisar la historia tomando en cuenta las anomalías que encontremos en un relato histórico. Si vemos anomalías, entonces vamos a ver que ese tipo de anomalía puede ser una interpolación semiótica, puede ser una extrapolación semiótica, puede ser un cambio de significado semiótico. Automáticamente nos cambian el significado. Y la historia está plagada de toda esta, llamémosla así, falsedad y manipulación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para ser metaéticos es tener referentes históricos válidos, ¿sí? Y luego usamos otra ciencia auxiliar, extraordinaria, necesaria, la psicología junguiana. Entonces, hay dos tipos de psicología. Una psicología, digamos, convencional, que tiene mucho que ver con Freud, lo freudiano, Lacan y otros psicólogos convencionales, que no dejan de ser igual, más que psicólogos, psiquiatras, lo que no es lo mismo. Entonces, ahora casi no hay psicología. ¿Puedes allí un momentito explicar la diferencia entre el uno y el otro? Claro, la psiquiatría directamente trata de ver la sintomatología del problema psicológico como si fuera un problema directamente físico, relacionado con el cerebro. ¿Sí? Entonces, es demasiado materialista. De todas maneras, la ciencia actual no ha logrado desentrañar qué es el cerebro, ¿no? Y cómo funciona. Pero en su conocimiento sesgado, la psiquiatría se apoya justamente en medicar a los pacientes para afectar ciertas áreas del cerebro, concretamente, con todo tipo de químicos. Correcto. Entonces, el psicólogo hace un trabajo más de autoevaluación con el paciente. Entonces, ya se dedican a indagar en la morfología del pensamiento. Entonces nace el psicoanálisis freudiano, que no es tan freudiano, sino más bien es junguiano. Entonces, Jung introduce en la psicología algo muy importante, que es el inconsciente. Entonces, el metaético y el metaética tratamos de vislumbrar cómo es que esa morfología psicológica está ligada con el inconsciente y entrever la problemática de los complejos psicológicos, la destrucción de la estructura cultural a través de la propaganda dirigida. O sea, vamos a ver que el sistema en el que estamos insertos ahora, esta sociedad democrática globalizada, en realidad es el enemigo de la humanidad. Exacto. Y ojo que aquí, el discurso no es políticamente correcto, ¿no? Tú sabes que la democracia es considerada sacrosantamente como el mayor símbolo del mundo occidental. Sí. Entonces, hay de quien hable contra la sacrosanta democracia. Pero democráticamente están pudriendo a los pueblos, los están endeudando, los están enfermando. Esclavizando. Y, los están esclavizando. Correcto. Entonces, lo que hace la metaética es hacerle dar cuenta al individuo que vivimos en un estado de guerra permanente, del que el ser humano trata de huir, buscando la felicidad, un futuro mejor, haciéndose loco, desconociendo lo que sucede en el mundo y en su entorno directamente. La mayoría de la gente no quiere ver, no quiere saber, por ejemplo, con el problema que ahora tenemos en Palestina y el conflicto en Medio Oriente. Entonces, no quieren hablar de guerra, no les interesa quién es el bueno, el malo.
Entonces oyen en las noticias que los palestinos son terroristas y se quedan con esa verdad, sin darse cuenta que los sionistas son los verdaderos terroristas y los que están mintiendo sobre el asunto. No les interesa, porque es gente pusilánime, tienen miedo, entonces quieren tranquilidad, quieren paz, pero sin embargo se están pudriendo en una cuarentena obligada, están con sus negocios a cuestas porque hay una crisis económica producto del encierro, de esa cuarentena, hay estrés colectivo, la gente anda con mucho temor, todo es miedo, pero no le interesa a la gente, la mayoría de la gente se encierra en su mundillo y trata de encontrar una paz aparente y no participa de una revolución, de un cambio, no denuncia la maldad, la injusticia, no es activista. Inclusive, ¿no? La metaética le hace ver al individuo que ha perdido toda noción de acto en su derecho político. Nadie ya actúa políticamente salvo cuando van a votar y punto. Cuando todos deberíamos involucrarnos en política, porque está en juego la existencia de nuestras naciones, están en juego muchas cosas, pero a la gente no le interesa y dejamos que la política sea dirigida por una casta o una rosca de gente corrupta, baja, ignorante, dogmática, fanática en algunos casos. Los comunistas, los liberales, son gente podrida, gente desinformada que está ahora gobernando, porque la gente buena y capaz no quiere hacer política. Porque no me acuerdo cuál fue el filósofo, no fue si fue Sócrates o cuál, el que dijo, aquel individuo que no se envuelve en la política, entonces está arriesgando a ser gobernado por las personas más malas. Si no nos envolvemos en lo que pasa ahí. Como dice el Chapulín o el Chavo del Ocho, eso justamente. Y por eso llegamos Entonces, donde la estamos. metaética, en pocas palabras, hemos hecho muchos cursos académicos, hemos ensayado la metaética en universidades, nos iría muy bien, mejoraríamos mucho el nivel intelectual y moral de la gente, pero tropezamos con el problema de ese muro de la ignorancia en el cual está encerrado cada individuo, sea docente, director, sea una autoridad. Entonces es difícil avanzar en estas circunstancias, pero aún así estamos haciendo esfuerzos por llegar a la gente con la metaética. Y posteriormente, después de preparados en metaética, hacerles ver que la sabiduría hiperbórea no es chino mandarín, es un lenguaje que pueden comprender y les puede cambiar la vida. Correcto. Y en ese va a ser otro programa que necesitamos que expliquemos lo que es la sabiduría hiperbórea, ¿no? Es así como se dice correctamente, ¿correcto? Sí. Ajá. Pero correcto. En la metaética, ¿ustedes ya lo están llevando a las universidades o a algunos lugares? Sí. Ahora mismo estamos con algún curso institucional inclusive, ¿no? Por ejemplo, hemos dado estas inducciones a través de las cátedras convencionales. Yo he sido docente de Derecho mucho tiempo en algunas universidades privadas y también en algunas instituciones públicas, como por ejemplo aquí la Academia Militar. Okay. Entonces, en ese contexto, he estado en el Colegio Militar impartiendo la metaética a través de mis cátedras, con muy buenos resultados. Hemos encontrado elementos para conformar grupos metapolíticos, grupos de estudio. Hemos conformado el movimiento veganista con esa gente, que es un movimiento metapolítico de tercera posición que tiene presencia a nivel hispanoamericano ahora. En fin, la metaética ha permitido que podamos también actuar en el marco de otras áreas de mucho auge en estos tiempos, por ejemplo, la ufología. ¿No? Entonces, la ufología
sí es una puerta abierta para que mucha gente llegue a ese conocimiento esotérico, ¿no? Pongo un ejemplo. La ufología es como la marihuana. Quien fuma marihuana ya puede hacerle a otras drogas, ya hace un puente con otras drogas más duras. La cocaína, la heroína, etcétera. ¿Sí? Lo mismo es la ufología. La ufología es como la marihuana en este ejemplo. Permite que la gente pueda entrever otros contextos esotéricos, la metafísica, otros espacios virtuales, plataformas alternativas, magníficas, desconocidas para una gran mayoría, pero cuando todo en YouTube es basura, porque están censurando todo lo bueno, todo es basura, buscas las redes sociales alternativas y están creciendo. Te puedo hablar de, ni yo sabía que habían tantas plataformas de video como YouTube que desconocíamos y son muy buenas. Exacto. Y lo mismo, en el Facebook nos hemos cansado de abrir grupos y páginas repetidas veces porque nos las cierran. Un enemigo invisible, peor que el SARS-CoV-2, había sido la misma gente, ni siquiera el sistema y los agentes del sistema, la misma gente a la que tratamos de despertar. Es la que denuncia, la que te bloquea, la que te cierra. Vemos la vileza y la bajeza del colectivo social. Wow. Lamentablemente, llena de envidia, envilecidos, llenos de bajeza moral. Así vemos la gente en las redes sociales. Es terrible. Así que por eso hemos hecho la metodología. Tratar de despertar a esta gente con un buen sopapo, porque decimos las verdades de frente, y eso es muy importante, y luego inducirlos a la búsqueda del poder interior que tiene cada uno, lógico. Nadie se da cuenta. En ese sentido, licenciado, yo quisiera hacer una acotación porque encontramos varias ramas que contienen esta palabra inicial de meta. Estamos hablando de la metapolítica, la metafísica, la metaética. Entonces, ¿qué significa la meta? Entonces, estamos refiriéndonos a los valores cardinales. Ya hay una fusión de espiritualidad en la meta, ya que se fusiona con la física, con la política o con la ética. Entonces, a lo que nos referimos con la palabra meta, básicamente es una proclamación de la voluntad. Es una voluntad y que juega un papel muy importante en lo que es las conciencias colectivas. Básicamente se rescata esa esencia primigenia o original, ya ancestral, que ha sido delegada y olvidada por los gobiernos comunistoides de turno, ya, porque si bien sabemos, son castrados metafísicamente, son ateos, entonces no pueden vislumbrar de pronto esa raíz profunda, ¿no? Ancestral, mítica, simbólica, que está representada en la meta. Entonces, si nosotros tuviéramos políticos o líderes esclarecidos metapolíticamente, habría la posibilidad de una trascendencia, de una mutación colectiva, de llevar a todo ese colectivo a una superación y al trabajo mancomunado por toda la nación. Pero eso no se ve, o sea, básicamente estamos pensando que un presidente no más es el que está fungiendo como un arquitecto, entre comillas, que solo está para hacer obras, ¿no? Obras sociales o obras públicas o cosas así que realmente no llevan a un colectivo a esa mutación, a ese despertar, a esa conciencia que debe tener las personas para que haya un trabajo realmente integral en una sociedad.
En este Entonces, momento, como está todo Latinoamérica, bueno, el mundo entero, pero enfoquémonos en Latinoamérica, ¿cómo ven la metaética ayudando sobre todo a la juventud para que se conecten con el yo mismo y poder solucionar todo este caos que tenemos? Licenciada. Bueno, Sí, licenciado. bien, sí, pensé que iba a hablar Andrea Victoria Cano primero, pero no hay problema. A ver, a nivel latinoamericano vemos que las cosas están tan mal como en Bolivia o como en cualquier parte del mundo. Correcto. Muy mal, ¿no? El colectivo social está completamente envilecido. Y la gente está no durmiendo, roncando, en el sueño más profundo. Entonces, urgentemente, hay que traer a colación siempre, y eso es lo bueno de la metaética, nosotros siempre sembramos en la gente la semilla de la duda, pero también de la incertidumbre, porque está muy bien concebida la metaética porque se funda en la sabiduría hiperbórea. Entonces, desde nuestros símbolos teológicos, y hay uno de los más graves problemas de la gente. O sea, el problema de la gente es, básicamente, que se les ha impuesto la creencia irracional, porque es irracional, no tiene lógica, no funciona la racionalidad de la gente al nivel de darse cuenta del engaño y de que su creencia es una cuestión de fe. Entonces, repito, le han hecho creer a la gente, ¿no? Le han inducido a creer irracionalmente en una especie de ser todopoderoso que lo va a arreglar todo y en el que si confías te va a evitar el mal paso, te va a evitar la enfermedad, te va a evitar la mala suerte. Entonces, si te circunscribes a cierto patrón de conducta, si eres buenito, entre comillas, entonces este ser metafísico te va a premiar o algo así. Entonces vas a ver una costumbre en la gente. Entra el jugador de fútbol a la cancha y se consagra a ese ser, ¿no? Y pierde el partido. Y de paso le rompen la canilla de un foul. Y no lo ves después agradeciendo, decir gracias por haberme traído esta calamidad. Solo lo vas a ver agradeciendo cuando mete un gol, ¿no? Y dice gracias. Pero, y cuando lo fracturan o cuando pierden, ahí no agradecen. Para que vean cómo es de irracional esta creencia, esta actitud pasiva de la gente, se queda pasiva. Entonces ve el mal y dice, es voluntad de Dios. No hace nada. O creen que orando y rezando, sí, se van a arreglar las cosas. Y mandan sus oraciones, mandan sus memes, ¿sí? Pusilánimes por las redes. Es realmente desconcertante y es realmente es realmente degradante ver a la gente en ese cretinismo universalizado. ¿Qué es lo que recomiendas? Lamentable. ¿Qué es lo que recomiendas, ¿Sí? por ejemplo, tú? Despertar, es decir, informarse. Primero, bueno, me dicen que hay un Dios. Averiguaré quién es, cuál es su rostro, qué apellida, ¿no? ¿Cómo se llama? Averiguaremos a quién estoy rezando, de quién habla el cura de la iglesia, de quién habla el rabino de los judíos o de las comunidades, de las sinagogas, o de quién habla el evangélico, el pastor, ¿no? Averiguaré quién es esa deidad. En otras palabras, conectarse. Porque bajo el argumento
de que son el pueblo elegido, los israelites están cometiendo, porque además los israelites aceptan la agenda de género, aceptan todo esto, no son israelitas, son israelites. Entonces los israelites están cometiendo todo tipo de abusos contra el pueblo palestino. Y la gente no hace nada porque Dios, ese Dios en el que creen, les ha dado la tierra. O sea, si a ese Dios se le ocurre darle mi casa al vecino, yo tengo que aceptar que el vecino venga, se meta a mi casa y me vote. Y si me defiendo, soy terrorista, soy ateo, soy enemigo de Dios. O sea, hemos llegado a ese, la humanidad está en ese nivel de embrutecimiento, la humanidad entera. Entonces, con la metaética nosotros les enseñamos a ver que nada que ver, ¿no? Que, básicamente la humanidad ha sido adoctrinada, ¿no? Por un pensamiento de izquierda, por un pensamiento judaico, porque hay que decir las cosas como son. Hay un plan sinárquico para la humanidad que se ha venido tejiendo desde muchos siglos atrás. Entonces, entre más estúpida mantengan a las personas, entre menos información valiosa tengan acceso, que ellos tengan acceso, pues obviamente no van a poder salir del letargo, porque ahorita este tipo de información la están censurando tanto que no hay la opción de estar en las plataformas sinárquicas diciendo cosas relevantes, sino que estás en Facebook, estás en YouTube, estás en Twitter, pero tienes que seguir la tendencia banal del momento, tienes que seguir la tendencia que marque la sinarquía. Prácticamente todos bailan al son que le toca la sinarquía. Entonces, eso es lo preocupante. O sea, cuando salimos nosotros con estas verdades, obviamente nos van a censurar, nos van a amenazar, nos van a decir que estamos locos, porque una persona que se salga del globalismo, de la línea sinárquica, ya está rayando en la locura. Pero sabemos que esta locura es luz en la oscuridad. Si nos van a tachar de locos, bueno, bienvenido sea, con fundamento y que está respaldado. Así es. Bueno, el tiempo pasa, pero hay unos temas y quizás si me pueden acompañar próximamente para explicar a la gente lo que es la sabiduría hiperbórea y entonces así van a poder comprender mucho mejor de lo que hemos hablado el día de hoy, la metaética, cómo está todo conectado. Así que espero verlos pronto. Y amigos, acuérdense de darle clic a todas las campanitas y de suscribirse a nuestro canal, el cual es totalmente gratis, de compartir esta información con todos sus amigos y familiares. Denme un me gusta o un like y también nos pueden encontrar en detodounpoco.club. Muchas gracias, licenciados. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros y bueno, nos vemos pronto. Gracias. Te agradecemos darle like a este programa y suscribirte a nuestro canal para obtener más información sobre nuestra próxima programación.